Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003, 21 años ya, por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, un programa en bolsa de valores. Vendrán más, muchos más, pero este es el primero y pionero. Miren, hoy tenemos un programa especial con 3 variables importantes. Vamos a ver todas las variables que afectan la economía mundial y los mercados. Vamos a ver los riesgos que experimenta y que significa este 2024 para el mundo, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo. Y vamos a ver qué dijo un exfuncionario del partido pasado y que el pueblo dominicano tiene que saber que las mentiras groseras de la oposición no deben de pasar, que los pueblos que eligen a sus funcionarios corruptos y ladrones tienden a fracasar, porque la historia vuelve y se repite. Si usted se le olvida de esos funcionarios que se vendieron como personas honestas, que no lo son, porque son deshonestos y continúan siendo deshonestos, y nosotros le vamos a presentar las evidencias, porque ese señor no merece que usted vuelva ni siquiera a mencionar su nombre. Donde quiera que él esté, debiéramos de pararnos e irnos, como dijo su antiguo jefe. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de 3 torres al mismo tiempo. Pero esta en especial, Everest Tower, que está localizada en la ciudad de Santo Domingo, señor director, la número 1, y es un condo hotel y tendrá un restaurante giratorio en el último piso que va a girar 360 grados en 2 horas. Esta torre, este condo hotel, será administrada por la cadena de hoteles más prestigiosa e importante del mundo, Wyndham Hotel. Y este condo hotel le va a producir a usted una rentabilidad mínima mensual de un 20%. Es el mejor instrumento de inversión que usted jamás pueda hacer. Everest Tower, esta torre es construida por la constructora Armando Toros. Nosotros queremos felicitar al ingeniero José Rosado, quien está en España, en la Feria Fitur, precisamente por eso, promoviendo su torre, promoviendo su condominio, y le damos las gracias por esa visión y traernos la torre más emblemática para toda Latinoamérica y el Caribe. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que como siempre, toda la semana vemos los mercados para hacer los análisis de la economía mundial y global a través de la bolsa de valores, porque la bolsa es el franqueador de la economía mundial. Todo, absolutamente todo pasa por la mano de Wall Street. El 64% de todas las transacciones mundiales en bolsa de valores de renta variable pertenece a Wall Street, 64%. Es una locura. Eso es lo que nos dice a nosotros del poder que eso significa para Estados Unidos y el mundo por el control y el manejo del dólar y de la geopolítica. Entonces, cuando el dinero entra a la bolsa, pues las economías se expanden. Ya lo hemos dicho siempre y les reiteramos a todas las personas que quieran conocer más de nuestra economía que observen la bolsa. Porque si la Reserva Federal observa los mercados de futuros, nosotros también. Esa es la número 2, señor director. Vamos a ver el Dow Jones Index, que cierra, ayer la vemos, en 38.109 puntos. O sea, en su punto más alto jamás, superando los 38.000 puntos. Eso es lo que nos dice a nosotros que en menos de 2 meses han entrado a Wall Street 6 trillones de dólares por lado del S&P, y entonces va a venir una expansión económica sí o sí. Qué bueno, porque estamos en periodos eleccionarios y este año 2024 es el año
donde mayor elecciones de los países habrá en el mundo en toda su historia. 4 billones de ciudadanos alrededor del mundo van a elegir nuevas autoridades en más de 75 países. Es una locura. ¿Y qué quiere la élite mundial y los mercados? Bueno, se está promoviendo la transparencia y se está promoviendo la honestidad entre los gobiernos. ¿Qué significa esto? Bueno, que los gobiernos corruptos y ladrones no deben pasar. Así de simple. Entonces, cuando vemos la historia de nuestros gobiernos por los pasados 20, 25, 30 años, casi todos, por no decirlo así, todos son corruptos. No pasa una auditoría. O sea, en los gobiernos de los pasados 20 años no pasa una auditoría. No hay una sola institución que pase una auditoría. Ahora mismo, no la pasa. Si lo hiciéramos, la auditoría no la pasan. Entonces, vemos un señor, que lo vamos a ver más adelante, es un exfuncionario del gobierno pasado y miembro del comité político, un tal Lidio Cadé, porque no merece el respeto nuestro, que dice que este gobierno ha hecho que el PIB baje, cuando es todo lo contrario. El PIB ha subido 6.000 millones de dólares más. ¿Y quién es él para calificar la economía dominicana? Porque no tiene los conocimientos para calificar la economía dominicana. Y se lo vamos a presentar las evidencias. Porque uno de los retos más importantes del mundo actual ahora mismo es la desinformación. Y entre ellos está este señor corrupto, el señor Cadé. Entonces, colócame la número 3, señor director, para que veamos quién está moviendo el mercado ahora mismo. Miren, el mercado lo está moviendo fear and greed, el miedo y la ambición. Porque a los humanos nos mueven 2 emociones. La bolsa está explotando por eso. Está entrando mucho dinero a Wall Street y al mundo. Y eso significa una expansión económica automática. O sea que la economía dominicana, igual que la economía norteamericana, va a crecer sí o sí, porque el dinero está entrando a la bolsa. Mientras ese sea el común denominador, los dominicanos podemos estar tranquilos, que nuestra economía se va a expandir y va a crecer. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos que nos acechan a nosotros y al mundo en este 2024? Esa es la número 4, señor director. Nosotros queremos que usted le preste mucha atención. Miren eso, The Top Global Risks in 2022. Acérquelo, señor director, para que leamos bien esos parrafitos que están en letras pequeñas. Dice aquí, The World Economic Forum survey 1,490 leaders on the top global risks in 2024 and their potential scale of impact. O sea, el Foro Económico Mundial le hizo una encuesta a 1,490 líderes del mundo y estos fueron los riesgos que ellos encontraron para el 24. Dice, please select up to 5 risks that you believe are most likely to present a material crisis on a global scale in 2024. O sea, que seleccionen 5. Y dentro de esos 5 categorías le dice risk category. Súbalo, señor director, para que lo vamos a bajar nuevo. Risk category: económica, geopolítica, societal, tecnológica y el medio ambiente. Environmental. Likely short-term impact. Entonces, ahora sí, señor director, bájelo para que el pueblo pueda entender la importancia de estos riesgos. Míralo ahí. El principal riesgo son el cambio climático, extreme weather, 66%. Ahora, el segundo, que yo entiendo que se descubrió con esta encuesta, all generated misinformation and disinformation. Todas las informaciones y las informaciones falsas y las noticias falsas, como este señor, como Lidio Cadé, que acaba de decir que el PIB dominicano, este gobierno lo ha bajado, y es lo contrario, ha subido el PIB 6.000 millones de dólares. Entonces ese señor no tiene primero la calidad ni la capacidad para cuestionar ni calificar la economía nuestra. Porque el señor Lidio Cadé no tiene la autoridad moral, porque él estaba en ética y nunca cuestionó ni juzgó a ninguno de sus amigos ladrones de su partido. El señor Lidio Cadé, nos estamos refiriendo a usted con nombre y apellido. Usted no tiene la calidad ni la capacidad para cuestionar la economía nuestra, porque usted no tiene los conocimientos para usted cuestionar el PIB nuestro. Exacto, y usted es cómplice por 20 años de todos los gobiernos del PLD, saqueadores, todos. ¿Y usted, quién es usted
para decirnos a nosotros ahora de la calificación de nuestra economía, que lo vamos a mostrar más adelante. O sea, para que usted tenga idea de quién usted recibe las informaciones. Y uno de los riesgos, 53% más importante en el mundo ahora mismo, es el riesgo de las informaciones falsas. Los pueblos tienen que saber de quienes escuchan las informaciones. Los pueblos tienen que saber cuáles son esos comunicadores bocina o esos exfuncionarios bocina que les pagan para hablar mentira y para desacreditar las cosas buenas que se hacen. Y nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno, porque nosotros no estamos en nóminas. Y si estuviéramos en nóminas, estuviéramos desempeñando un trabajo profesional, estrictamente profesional. Pero este señor sí estuvo en nómina con el dinero nuestro, charlatán, corrupto, porque apoyaba la corrupción y él era de ética y moral. ¿Y con qué calidad moral este señor viene a hablar de economía nuestra y del país de nuestro? ¿Con qué calidad, si no tiene calidad moral para hablar sobre el tema? Le estoy hablando a usted, señor Lidio Cadet. Entonces, los pueblos tienen que entender esa parte, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, esta parte, esta gráfica, con esta encuesta que se hizo a nivel mundial con 1.490 líderes mundiales, ellos entendieron que estos son los principales riesgos que vamos a encontrar en el 24. Ahí lo vemos, el costo de la vida, 42%. Para aquellos que dicen que este gobierno subió los productos de canasta familiar, 42% el costo de la vida. Una locura, ¿eh? Entonces, el economic downtrend, o sea, que la economía colapse, 33%. Y así sucesivamente. Queríamos traerle esto para que los pueblos entiendan de quién escuchan las informaciones. Es fundamental las informaciones. Este año vamos a tener más de 75 países que van a elegir nuevas autoridades. Más de 4.000 millones de ciudadanos elegirán sus presidentes y nuevas autoridades. Nunca antes, jamás, en la historia de la humanidad habíamos tenido tantas elecciones como este 2024, incluyendo nuestro país. Entonces, para que tengamos una idea y veamos todas las variables que afectan la economía a pesar de que está entrando mucho dinero a Wall Street, 6 trillones de dólares en menos de 3 meses. Colócame la número 5, señor director, para que el pueblo vea a qué nos referimos. US 10-year, 3 months yield versus recession. Miren, esa es la curva de rendimiento que sigue dándonos de qué hablar, de los 10 años, de los bonos del Tesoro a 10 años y 3 meses, invertida totalmente de nuevo en enero del 24. Nunca antes, además del año 1920. Entonces, seguimos con todas las variables dándonos de que hablar que hay problemas en el mundo económico para aquellos que se vayan a los medios de comunicación a decir que van a resolver el problema falso de toda falsedad. Eso no se resuelve con un decreto, ¿eh? El presidente Abinader no puede resolver eso con un decreto. Él tiene que intervenir el mercado, él tiene que subsidiar los sectores importantes del país para poder intervenir esto. Pero no porque se vaya uno y diga, yo si gano la presidencia voy a eliminar el alto costo de la vida de la canasta familiar. Falso. Es una mentira grosera. Llámese como se llame. Usted escuchó a Leonel Fernández y a Abel Martínez. Para ustedes eso. Eso es una mentira grosera de ustedes. Cuando usted dice que usted va a reducir el alto costo de la vida. Falso de toda falsedad. Porque usted no tiene incidencia en los mercados. Ni usted ni nadie. Lo que hacen los gobiernos es intervenir su propia economía. Eso es lo que hay que hacer. Pero cuando un candidato se va a un medio de comunicación a decir que va a bajar la canasta familiar, ese candidato está mintiendo de forma grosera. Y lo vamos a poner con nombres y apellidos. Porque 4.000 millones de ciudadanos en el mundo nos estamos jugando el país, incluyendo el nuestro. Entonces, los ladrones, los funcionarios ladrones, corruptos que saquearon el Estado, no pueden volver, ¿eh? No pueden volver. Por primera vez en nuestra historia republicana tenemos funcionarios ladrones, destituidos y presos. Por primera vez. Entonces, si a usted no le interesa la honestidad, prepárese entonces a vivir siempre como un miserable económicamente. Porque los gobiernos corruptos, como este señor Lidio Cadet, que duró 20 años viviendo de nosotros, de nuestros impuestos, nunca sancionó a nadie, porque también él es corrupto. Entonces, no son los préstamos que hacen mal a un gobierno, porque para que un gobierno se endeude, necesariamente alguien tuvo que robarse primero los impuestos
de los contribuyentes. Entonces, vamos a ver cuáles son los funcionarios y los gobiernos más ladrones para quitarle el dinero y entonces ver por qué se endeuda este gobierno. Y nosotros no estamos a favor de las deudas. Que se sepa eso. Ahora, nosotros sí estamos a favor de la verdad. Y la verdad es que si este gobierno encontró las arcas vacías, se tiene que endeudar obligado, porque se lo robaron todo, porque hay un clan de 4 que dice el señor Vinicio Castillo, que entre 20.000 y 30.000 millones de pesos se robaron de la familia Medina, y lo vamos a ver más adelante. Colócame la número 6, señorito, para que sigamos viendo variables que están dañando nuestra economía, porque están dañando los mercados. Ahí los vemos, mire, es el interest payment, los pagos de intereses personales sobrepasaron ya los 550.000 millones de dólares. Fíjense que en el 23 estábamos ahí en 200 billones, ya casi llegando a los 600 billones de dólares. Es una locura las deudas personales del mundo. Por eso nosotros también tenemos problemas. No solamente los norteamericanos, los europeos, los ingleses, no. Todo el mundo tiene problemas con las deudas. Porque hay problemas con una inflación descomunal y brutal que socava el poder adquisitivo de cada trabajador. Eso no es que nos lo estamos inventando nosotros. Entonces, cuando un aspirante a la presidencia se va a un medio de comunicación a hablar disparate, a decir que es el gobierno, está mintiendo, no tiene capacidad para dirigir nada. Porque si no entiende que son los mercados que trazan la pauta de la economía, no tiene las condiciones para ser presidente. Llámese Abel Martínez, llámese Leonel Fernández, no tiene las condiciones. Ya los tiempos pasaron de los indios y que nos cambiaban espejitos por oro. Ya esos tiempos pasaron. El candidato que no nos trae una propuesta seria y responsable no puede aspirar a nada. O sí puede aspirar, pero nosotros no debemos de votar por ellos. Porque usted se está jugando el futuro suyo y de su familia. Entonces, por eso que los riesgos más importantes en el 24, el segundo más importante es la desinformación. Y ellos se pasan desinformando porque ellos quieren su voto. Entonces, tonto sería usted. Bueno, él nos llamó estúpidos en una ocasión, idiotas nos llamó. Pero parece ser que no todos somos idiotas, que los idiotas son ellos, porque mi voto es fuerte y tiene que ir en esa dirección. Yo no quiero seguir pagando impuestos para que un funcionario ladrón se lo lleve a su bolsillo y no pase nada. Ese funcionario tiene que salir en un ataúd. Pues yo le he dicho a ustedes que un profesorcito, que me perdonen los profesores, de mala muerte, se llevó y declaró 3.000 millones de pesos. Eso hay que investigarlo, ¿eh? Tiene que decir de dónde sacó esos 3.000 millones de pesos. Hay que investigar eso. Y este gobierno tiene que investigarlo eso. Que no se haga ahora mismo, que se haga en el 24 y 28. En algún momento tendremos que hacerlo. Y pedirle cuenta a ese señor, a ese y a todos los que tenemos pendientes. Porque ahí es donde está el problema de los dominicanos. Porque en los bolsillos de los funcionarios ladrones de los pasados 20 años está el 34% del PIB. Y eso es letal. Si recuperamos todo ese dinero, nuestra deuda fuera 29% del PIB, no 63%. Colócame la siguiente gráfica, señor director, la número 7, para que veamos, miren, esos son los trabajos formales que están colapsando. Personas que están perdiendo su trabajo. ¿Por qué? Porque usted, y todo eso es recesivo, porque usted piensa que no hay dinero en la calle, pero no hay dinero en la calle no porque el gobierno quiere, es porque el dinero está saliendo también de la masa monetaria. Una reducción de la masa monetaria implica que hay menos dinero para comprar bienes y servicios y por consiguiente menos dinero en la calle. Así de simple. ¿Quién nos los dice eso? El mercado. Entonces por eso es que tenemos que observar bien de cerca los mercados. Esta es la número 8, señor director. En su punto crítico jamás, mírenlo ahí. Money Supply Yield Growth, M2, Money Supply, la masa monetaria se ha reducido tanto que solamente es comparable con la Gran Depresión. Mire, del año 1929, del 30 y del 39 aproximadamente, y ahora ha estado en esa posición la masa monetaria. Entonces, si la masa monetaria está así, entonces no hay dinero. Y colócame la número 9, señorito, para que veamos más, todavía más amplia la masa monetaria 2023, que continúa perdiendo, sacando dinero, desde el año 1831. O sea, es una locura. Y siempre que eso ha pasado, hay recesión y depresión. Entonces, todo esto, viéndolo a partir de esta semana,
cómo se está contrayendo la masa monetaria, entonces nos dice a nosotros que algo no está bien. Dice, blended annual percentage change in U.S. money supply. Entonces, si se saca el dinero de la bolsa, si se saca el dinero del mercado, algo va a romperse. Algo debe de explotar. Y lo que va a explotar es la economía, a pesar de que la bolsa está creciendo. Pero ¿hasta dónde estará creciendo la bolsa? Con todas estas variables, diciéndonos nosotros lo que hay detrás del telón. Entonces los gobiernos tienen que observar bien de cerca lo que está pasando en los mercados, porque algo se va a romper. Más temprano que tarde, nos dice a nosotros que es insostenible el mundo con esta variable. ¿Y qué nos dice el Citigroup, el Banco de América? Esa es la número 10, señor director, para que el pueblo vea qué es lo que está pasando. Miren, Citigroup plans 20,000 job cuts at its report worst quarter in 15 years. O sea, el Citibank va a cortar 20,000 empleados. Bank report 1.8 billones de pérdida en este trimestre. 4 billion en one-off charges. O sea, por el Banco de América también net income, la ganancia neta cayó 3.1 billones de dólares, más del 50%. Entonces, si los bancos, el Citibank y el Banco de América van a abortar solamente el Citigroup 20,000 empleados, eso significa que los empleados de nuestros bancos también corren peligros, porque ese es el efecto dominó, eso para el mundo. Eso no lo dice Fernando García, eso es los mercados. Le estamos diciendo lo que viene detrás del telón, y eso es grave y es letal. Y solamente un gobierno que entienda que el dinero no se puede ir a los bolsillos de los ladrones. Mírenlo ahí donde dice Citigroup lo perdió 1.8 billones en la última cuota. Entonces podemos restablecer esta economía, pero hay que restablecerla con honestidad. El dinero de los contribuyentes tiene que irse a la sociedad, no irse a los bolsillos de los funcionarios ladrones, como se fue por los pasados 20 años. Y que ellos tienen el 34% del PIB en su bolsillo. Colóqueme la número 11, señor director, para que vayamos a pausa y vengamos con el señor Cadet. Bank Crédito es contracting sharply. El crédito bancario se está contrayendo. Contracting during financial crisis period. Fíjese, nunca antes se había contraído los bancos, excepto en la crisis del 2008, que tuvimos una crisis financiera y una crisis bursátil. Y se están contrayendo, los bancos ahora tienen menos dinero para prestar, por lo tanto son más elitistas, más exclusivos a la hora de soltar su dinero. Y si los ahorros no le están entrando a los bancos, entonces podemos ver que mientras esa sea la variable, puede bajar con nosotros, señor director, mientras esa sea la variable, entonces tenemos que jugar con estas variables. En el próximo bloque vamos a ver qué nos dice la curva invertida 10 años, 3 meses, que se invirtió mucho más de la cuenta, menos 1.26%, o sea, que está negativo el dinero a largo plazo, cuando lo comparamos a corto plazo. ¿Y qué dijo el señor Lidio Cadet de la economía nuestra, hablando mentira de forma grosera, y que él no tiene las condiciones para cuestionar ni calificar la economía de la República Dominicana? Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, todas las variables que hemos visto siempre son recesivas. No hay forma de que el mundo no esté en recesión. Recuérdense que le hemos dicho que este fue uno de los países que primero entró en recesión y que comenzó a salir de la recesión por el buen manejo agresivo del Banco Central y el gobierno. No hay forma, pero eso no quiere decir que no tengamos riesgos. Tenemos muchísimos riesgos todavía. Alimentos caros, comestibles caros. Ahora mismo acaba de subir la transportación de los fletes en 106%. Es decir, que van a subir la canasta familiar, para que estemos claros en eso. Entonces, todas estas variables que decimos que son recesivas le van a crear un problema a la economía mundial y a los mercados. Esa es la número 12, señor director. Para que tengamos una idea a qué nos referimos, miren, esa es el 10-year, 3-month, 3-year spread. Esa es la diferencia de rendimiento entre la tasa del tesoro 10 años y 3 meses. Fíjense, pónganlo que se vean todas esas barras grises, es que ha sido recesión desde el año 1970. Nunca antes habíamos estado donde estamos hoy, menos 1.26%. Míralo ahí, 456 días de octubre hasta el 22 de este mes. Es una locura. Eso significa
que ese rendimiento, US Yield Curve 10 Year minus 3 months, menos 1.26, o sea que si usted colocara $1 millón a 10 años, le pagaría negativo 1.26% cuando lo coloque a 3 meses. Una locura. Pero los gobiernos se financian a 10 años, eso lo hemos dicho muchas veces. Y eso es desde el año 1970. Nunca antes, jamás, habíamos estado en esa posición. Entonces, todas esas variables unidas, y más adelante vamos a ver por qué va a subir la canasta familiar, los productos de primera necesidad, llámese carne, ganado, carne de ganado, huevos, medicina, todo va a subir porque está subiendo el flete, 106%. Para cuando se vayan estos candidatos y que le suban a los supermercados el precio de los productos de la canasta familiar a decir que fue el gobierno que lo subió, usted sepa que eso es falso y que ellos no lo van a bajar con un decreto. Y que entonces, si ellos no creen que somos estúpidos o idiotas, los idiotas son ellos que creen que nosotros somos idiotas. Como este señor, la número 22, ¿qué dijo el señor Lidio Cadet, señor director? Para que el pueblo entienda, Lidio Cadet, el gobierno está hipotecando el país, dice el señor Cadet. Ese señor fue ministro de Ética. ¿Y usted conoce a algún funcionario del PLD, a alguno de sus amigos del PLD corrupto, que él lo haya sometido por corrupción? Pero los hermanos del expresidente, del jefe de él, se llevaron más de 30 mil millones de pesos. Entonces, ¿con qué calidad moral este hombre viene a hablar de que el gobierno está hipotecando el país? Primero, que él no tiene los conocimientos, lo primero, que está descalificado. Recuérdense lo que le dijimos, de que el 53% de los riesgos más importantes del 2024 es la mentira, la desinformación. Y este hombre, este señor, le miente al país de forma grosera. ¿Me entendió usted, señor Lidio Cadet? Usted es tan imbécil y tan idiota que se cree que nosotros somos idiotas. El mundo cambió ya, señor Cadet, y usted parece que se quedó allá. Y nosotros conocemos la estrategia suya, que es un plan, una agenda. Y yo sé quién diseñó esa agenda, de mandar una batería de funcionarios corruptos, mentirosos, a hablar mentira, para una mentira convertirla en una verdad. Y eso es lo que usted hace. Usted sigue un esquema, un plan de trabajo del PLD y de la Fuerza del Pueblo, de FUPU 1 y FUPU 2, o PLD 1 o PLD 2. Y eso no quiere decir que no haya mentirosos en este gobierno, también los hay. Pero por lo menos este gobierno es el mejor que hemos tenido en 100 años mínimo, porque es el único que tiene una agenda contra la corrupción. Colóqueme la número 23, señor director, para que veamos qué más dijo el señor Cadet, para desenmascararlo a este señor. Dice aquí: Lidio Cadet, miembro del Comité Político del Partido de la Revolución Dominicana, sostuvo que el gobierno del presidente Luis Abinader está poniendo en peligro el futuro del país al referirse a los millones adquiridos en préstamos, de los cuales no se conoce su destino o uso. Bueno, pero yo conozco el destino del 34% del PIB que se perdió y que está en los bolsillos de los funcionarios ladrones corruptos de su partido y que usted nunca denunció siendo ministro de Ética. Súbame el párrafo, señor director, para que el pueblo entienda lo que dice aquí. Para que un país pueda respaldar un candidato, la economía tiene que funcionar adecuadamente. ¿Cómo funciona esto? Súbelo más, porque tenemos la mejor economía, la mejor calificación de riesgo nunca jamás vista en más de 40 años, de BB menos a BB plus positiva. Toda la calificadora de riesgo le dieron un upgrade, una mejor calificación a la economía nuestra. ¿Y quién es usted, Cadet, Lidio Cadet, para calificar la economía nuestra? Si usted no tiene capacidad de economía, usted no es economista, usted no sabe nada de eso. Eso es un disparate lo que usted está diciendo. Y dice aquí, también señaló que el Producto Interno Bruto ha disminuido tanto en los últimos años como en este gobierno, donde no hay riqueza para distribuir, solo hay pobreza. O sea, él le está diciendo de forma grosera que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana está disminuyendo. Qué mentiroso es usted, señor Lidio Cadet. Cuánta mentira, cuánta falsedad en su mente. Lo grande de este caso es que usted piensa que los dominicanos somos idiotas o estúpidos, y el estúpido es usted por creernos estúpidos nosotros. Usted es el verdadero estúpido, porque nos cree estúpidos nosotros. Qué pena, pues yo tenía otro criterio de usted, y a partir de esa declaración suya, le retiro mi credibilidad, porque usted nunca la tuvo. Ya usted se desenmascaró. Colócame la siguiente gráfica, señor director, la 24, para que veamos qué más. Dice aquí,
La gente se pregunta, ¿dónde ha ido tanto dinero? Dios mío, la población se está cuestionando por qué permitir que los precios de los alimentos suban alarmantemente. Pero ya dijimos que no es usted que lo sube, que es el mercado. O sea, eso no dice a nosotros que usted es un analfabeto en bolsa, que usted no sabe ni un carajo de bolsa. Y cómo la peste porcina africana controlada se desató tras cancelar a los técnicos capacitados que manejaba, resultando en pérdida millonaria para el país. Pero usted no tiene capacidad para hablar de nada, señor Cadet, Lidio Cadet. O sea, lo tonto de esto es que usted se cree que el pueblo es tonto, ya cambiamos. Pero vamos a enseñarle al señor Cadet de dónde viene, primero que el PIB subió y de dónde vienen los robos. Colóqueme la número 25, señor director, para ilustrar a este hombre. Mire, el PIB de República Dominicana aumentó, US, 6.190 millones de dólares en 11 meses en el 23. O sea que de 114.000 pasó a 120.000. O sea, fíjense cómo ese señor, que es un analfabeto, porque no sabe leer ni escribir tampoco, porque él se fue a los medios de comunicación a decir que bajó el PIB y el PIB subió. Entonces, es para que el pueblo entienda que uno de los principales riesgos de 2024 son las mentiras y esta claque de exfuncionarios corruptos hicieron un diseño de repetir todos la misma mentira para convertirla en una verdad. Esa es la agenda del PLD, la agenda de la Fuerza del Pueblo, PLD 2, de repetir todos la misma mentira tratando de convertirla en una verdad. Y piensa que todos los dominicanos somos idiotas, pero los idiotas son ellos, que creen que nosotros somos idiotas. 6.000 millones de dólares más creció el PIB dominicano. Y ese señor dijo que bajó el PIB. Entonces, primero que usted tenga una idea, ¿a quién usted le cree? Al que le miente una vez, le miente 20 años mintiéndonos, ese señor, viviendo de nuestros impuestos, del impuesto que usted y yo y el mundo y el pueblo entero paga. Corrupto. Y era el ministro de Ética y nunca sancionó a nadie. Se quedó callado. Y le vamos a decir dónde está todo ese dinero. Colócame la 26, señor director, para enseñarle por dónde comenzamos. Miren, juez autoriza embargo por 445 millones en favor del Estado en caso Alexis Medina y compartes. ¿Usted se entendió, señor Cadet? Y ese era hermano de su ex jefe. Y miren lo que dice aquí. El equipo de recuperación del patrimonio público valoró la decisión. Se recuerda que el Estado solicita una indemnización de más de 23.000 millones de pesos. O sea, 445 millones para comenzar de embargo. Y el señor Cadet no dijo nada de eso, porque le gusta la corrupción, porque es corrupto también. Entonces los pueblos tienen que saber, ahí está el dinero, señor Cadet. Señor, ya usted sabe dónde está el dinero, señor Lidio Cadet. Y vamos a buscar la número 27, señor director, para que sigamos viendo algo más, para responderle a usted. Lidio Cadet, sin ética ni respeto, no recuerda esto del hermano de su jefe. Empresas de Alexis Medina no pueden justificar cientos de millones de pesos que manejaron con su esquema corrupto, incluyéndolo a usted, señor Cadet, porque usted era el de ética. O sea que el corrupto también es usted, porque usted es cómplice por comisión o por omisión. Y usted es cómplice por las dos cosas. Usted debió haberse quedado callado mejor, antes de usted hablar de economía y de corrupción, que dónde está ese dinero. Ya le estamos diciendo dónde está el dinero, en los bolsillos de sus amigos, funcionarios del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Ahí está el dinero. Pero yo quiero que el pueblo entienda esto y vea lo que dijo aquí el ingeniero Ramón Alburquerque. Es muy importante, aunque es un funcionario de este partido, y que nadie le puede cuestionar su capacidad y su integridad y su honestidad. Esa es la número 28, señor director. ¿Qué dice el señor Ramón Alburquerque? Dice aquí, República Dominicana debe hacerle rendir cuentas a los discípulos que traicionando al maestro al llegar al poder crearon el PEME, aceptaron dinero de los narcos y fundaron una corporación político-financiera para financiarse en el poder indefinidamente. Eso lo incluye a usted, señor Lidio Cadet, en esas declaraciones del ingeniero Ramón Alburquerque. Ahí estaba usted con todos sus jefes, por ahí andaba usted porque usted es el comité político corrupto. Entonces, por ahí está el dinero. Pero vamos, para ser más específico, señor Cadet, vamos a ver qué dice también el señor Vinicio Castillo. Esa es la número 29, señor director, para que el pueblo sepa dónde está el dinero que él menciona. Dice ese señor Vinicio Castillo, este clancito de hermanos se llevó
de 20.000 a 30.000 millones. Y Danilo tiene el tupé de salir a pontificar. Un descaro. ¿Usted me entendió, señor Lidio Cadé? Respóndale a Vinicio Castillo y responda al ingeniero Ramón Alburquerque, usted que está preguntando dónde está el dinero del pueblo. Y si por ahí seguimos, a usted también tenemos que hacerle una auditoría y a todos sus amigos. Tenemos y debemos de hacerle una auditoría para que el pueblo sepa por dónde anda el dinero. Entonces, cuando puede bajar con nosotros, señor director, cuando usted se refiere a dónde está el dinero, lo que nos da es pena y lástima. Porque usted no tiene las condiciones para cuestionar por dónde anda el dinero cuando usted permitió que ese grupito nada más llevara 30.000 millones. Entonces, ¿usted sabe lo que significa eso, 30.000 millones? Yo le voy a decir al pueblo para que el pueblo sepa lo que significa 30.000 millones de pesos que se robara ese grupito, nada más 30.000 millones de pesos por 10%. Hay que pagar 3.000 millones de pesos en el año de intereses nada más. Por 10 años hay que pagar 30.000 millones de pesos de interés. O sea que el gobierno va a tener que ir a colocar 30.000 millones de pesos en bonos soberanos para que los dominicanos lo paguemos de nuevo, señor Lidio Cadé. Y eso nos va a costar 30.000 millones de pesos en intereses nada más. Y al final de esos 10 años nos va a costar 30.000 millones de pesos de capital, o sea que serían 60.000 millones de pesos. Y lo que debió costarnos, 30.000 millones de pesos de deuda, que se endeudó el gobierno, porque el gobierno pasado tuvo que buscar dinero prestado, nos va a costar 90.000 millones de pesos. ¿Y dónde estaba usted, señor Lidio Cadé, cuando eso pasó? ¿Dónde usted estaba? ¿En qué posición estaba usted? ¿Por qué usted no le dijo a su pueblo esto, de ese dinero? ¿Por qué usted no renunció de su cargo? Si usted se respetara, si usted se hubiese respetado, usted hubiese renunciado de su cargo. Pero usted no tiene esa capacidad de respetarse, porque usted no se respeta. Porque usted lo mandaron a decir esto. Y qué pena que nos toque a nosotros decirle lo que usted se merece. Porque teníamos otro criterio de lo que era usted. Porque se vendió siempre como un hombre honesto y un funcionario honesto y serio. Que no lo es. Porque una persona que oculta información, una persona que calla el robo y el saqueo de un país, no es una persona honesta. Entonces, si usted quiere seguir, colóquemela para atrás, señor director, lo que dijo el señor Castillo, para que el pueblo sepa, la número 29, señor director, para que el pueblo sepa a qué nos referimos. Miren, 30.000 millones se perdieron. Exacto. ¿Y qué pensaría ahora el profesor Juan Bosch de usted, que dijo que ningún funcionario del PLD se haría rico con el dinero del pueblo? Y usted se quedó callado por 20 años. Y usted le reclama a este gobierno que dónde está el dinero. Yo le estoy diciendo dónde está el dinero, señor Lidio Cadé. Vinicio Castillo le está diciendo dónde está el dinero, señor Lidio Cadé. El ingeniero Alburquerque le está diciendo dónde está el dinero, señor Lidio Cadé. Puede bajar con nosotros, señor director. Es para que los pueblos sepan de quienes escuchamos la información. Y usted, lo peor de todo eso es que nos hace idiotas a nosotros. Y el idiota es usted, que piensa que somos idiotas. El mundo cambió. Y los dominicanos cambiamos con el mundo. Y a partir de ahora los corruptos o se someten a la justicia o no vuelven jamás al poder, como tiene que ser. Los dominicanos tenemos que asegurarnos que los ladrones jamás vuelvan a gobernarnos, incluyéndolo a usted, señor Lidio Cadé. Miren, señor, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final. Y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye, bye. Hasta pronto.